tu programa y un saludo a toda la audiencia. Y lo que comenta es, bueno, es un tema fundamental y crítico. Tu audiencia y la gran mayoría de las personas habrá escuchado estos nuevos términos, nueva longevidad, de la economía plateada, y todo eso es una realidad que estamos viendo más por mucho más tiempo, muchos más años, mejor calidad de vida. Sí. Es decir, porque nos jubilamos a los 60, si vivimos 70, 80, 90, 100 años, ¿qué hacemos con esos extra 40 años de vida que tenemos por delante? Pero hay una variable que no muchas personas están prestando atención, que es el otro lado de la distribución poblacional, es la generación de relevo. Cada nueva generación es más reducida a la anterior. Hay medidas como la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad que miden esto. Y a nivel global se está reduciendo significativamente esa nueva generación. Entonces, más allá de integrar las distintas generaciones por deseo, porque es el deber ser, se convierte en una necesidad. Porque se nos olvida que la economía, las sociedades, son sistemas que están fundamentados en una estructura. Y la estructura son las personas. No hay mercados si no hay personas para que compren. No hay empresas si no hay personas para que produzcan los servicios y trabajos. Correcto. Entonces, si no evaluamos esta distribución poblacional, entonces, en función a qué estamos construyendo nuestros sistemas, en función a qué estructura. No es lo mismo una economía con una población mayormente joven a una economía con una población mayormente adulto mayor. Y no solo mayormente adulto mayor, sino que sin los jóvenes que van a sostener los sistemas que sostienen a nuestra sociedad y nuestras estructuras económicas y sociales. Exacto, un sistema de pensión, de jubilación, en fin, ¿no? Que sobre todo en este lado del mundo está, salvo algunos países excepcionales, creo que en este caso quizás el de Chile puede ser en todo caso una referencia de cómo pudieran caminar las cosas bien, Eso, o el de Uruguay. sí y no. Sí, no, La okay. respuesta es sí y no. Okay. En el sentido sí, porque lo que es Argentina, Uruguay, Chile son los países que llevan más avanzado el envejecimiento de la población y ya han caminado este camino por más tiempo que nosotros o que el resto de la región. Hay un tema importante porque tenemos una ventanita al futuro de lo que es el envejecimiento de la población. La ventanita al futuro tenemos a Japón, que ya lleva años viviendo esta situación. Tenemos a Europa, que Europa desde que yo soy chamo la conocemos como una población que es desde mayor. Tú eres chamo y él sigue siendo chamo. No entendí eso, pero ok. Bueno, ¿Qué edad tienes tú? Ahorita 42 años de edad. Ay, pero bueno, pero que me dejaste así en shock. Ajá, continúa, por favor. Bueno, fíjate, entonces en Europa ya es una población muy envejecida, tanto así que en la actualidad ya hay más fallecimientos que nacimientos. Entonces hay que pensar qué acarrea esto para la sociedad y la estructura social económica de Europa. Pero ahora el detalle está que esa es nuestra ventana al futuro. Pero son economías que cuando llegan a este punto de envejecimiento de la población, son economías que son robustas, son fuertes, claro, que podían mantener y mitigar lo que esto acarrearía dentro de sus sistemas. Por ejemplo, el sistema de pensiones. ¿Qué pasa en Latinoamérica? No solo nuestras economías no son tan desarrolladas como ellos, no tenemos economías desarrolladas, entonces ¿cómo vamos a lograr amortiguar estos cambios de esta estructura social que se acarrea y que se viene? Y no solo eso, la velocidad del envejecimiento de la sociedad latinoamericana tiene una rapidez que no tiene comparación. Lo que le toma a Europa 70 años duplicar su población adulto mayor de 60 años o más, a Latinoamérica le ha tomado menos de 24 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué si en Latinoamérica se veía todo lo contrario? ¿Qué pasó? Eso también es correcto. Eso es otro tema de que encuentro que me ha costado mucho transferir este mensaje a la sociedad, especialmente también al empresariado donde estoy más enfocado. Porque acarreamos paradigmas y creencias. Creemos que el mundo siempre es como fue. Se nos olvida que el mundo cambia y evoluciona. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de cuando yo chamo, Europa ya era una sociedad envejecida y estaba transitando este camino. Cuando en Venezuela y Latinoamérica teníamos ese bono demográfico era una población altamente joven con una alta tasa de fecundidad, alrededor del nivel de 5 hijos por mujer o por familia o por pareja, como lo que éramos. En primer lugar, recuerdo, durante muchos años. Y el bono demográfico venezolano era muy añorado, porque no solo eso, era capacitado, sí. Era un bono demográfico que se inyectó mucha educación y mucho conocimiento. Correcto. Pero ¿qué ocurrió? El tiempo pasó, el bono demográfico envejeció, y ese bono demográfico no solo que envejeció, sino que también siguió la tendencia de no tener hijos. El número de hijos por pareja se fue reduciendo y esto viene desde 1970 que se ve la caída exponencialmente hacia la caída. Tú hablabas de las causas fertilidad en la caída de los jóvenes, la población joven, quiero decir, fertilidad y también decisión de las parejas de no sencillamente no tener hijos, porque además es costoso.
Bueno, eso es un temazo que podemos tener todo el programa y más para hablar lo que es las causas de por qué la baja tasa de natalidad o la baja tasa de fertilidad o fecundidad, como se llama, porque son muchos factores. Sí. Si hay una correlación porque esto ocurre a nivel global, porque ocurre a nivel global sincronizadamente. Entonces uno de los factores es que hay la correlación a medida que tu sociedad avanza en mejoras de calidad de vida, en mejora de educación, cambian los gustos y los deseos. Ya es deseos más de hacia mi profesión, deseo viajar, entonces ya no hay tanto deseo de tener muchos hijos. Por ejemplo, también la mejor calidad de medicina y de vida. Ya no tienes que tener 5 o 6 hijos. Anteriormente se te moría el 50%. Tenías 6 hijos y te quedan vivos 3. Claro. Entonces, a lo que va avanzando nuestra calidad de vida y nuestros deseos y de desarrollo profesional y libertades, el humano tiende a buscar más hacia el egocentrismo, hacia desarrollarme personalmente. Claro. Y postergamos el momento de ser padres o madres primerizos. Exacto. Y eso es otro temazo. Al postergar el momento de ser padres o madres primerizos, se reduce la probabilidad de poder ser padres o madres primerizos. Claro, claro. Ahora, en todo esto, lo que pasa es que el tema es apasionante y son demasiadas aristas, ¿no? En esta figura, vamos a geométrica, que tiene como muchos puntales por donde revisarlo, pero se crea entonces la necesidad de como que ampliar el ambiente de trabajo, integrarlo con jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores. ¿Y qué tan positivo puede ser eso? Porque quizás las empresas, vamos a hablar de Venezuela, no sé, en otros países de la región, tienden a pensar que baja la productividad de emplear a muchos adultos mayores. De hecho, ya a partir de los 45 y la gente se queja, mira, ya a mí no me dan trabajo, ya yo no soy considerado. Los exigen hasta 30, 35 años, ¿no? Es terrible, esa situación es terrible. Y ahí hay un tema que se llama el edadismo, que es la discriminación por edad. Y siempre menciono rápidamente que el edadismo no es solo del joven al adulto mayor, también del adulto mayor al joven. Totalmente, así es. Bueno, ya vamos a seguir conversando con Víctor Manrique sobre este tema tan apasionante. Víctor, impresionante, de verdad, además como mucha gente ha comenzado a hablar de esto, porque es lo que viene, definitivamente. Ya vamos a seguir conversando con Víctor Manrique acerca de esto, cómo integrar en un ambiente laboral y de otra naturaleza a un equipo multigeneracional. Jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores, pudiera funcionar. Vamos a revisarlo con Víctor en unos minutos. A esta hora vamos al corte y volvemos. Fantástico. Vamos a gracias de sorpresa, punto. Ya. Miren, los planes Movistar Plus te mueven al doble. Activa una línea nueva prepago con un plan de 4, 6, 10 o 25 gigas y vas a poder recibir el doble de gigas de tu plan. Además, participar en el sorteo de uno de los 23 Smart TV. Recuerda, activar ambos beneficios en tu app Mi Movistar. Movistar, conecta con lo que te mueve. La promoción es válida hasta el 31 de octubre de este año. Más de 100.000 emprendedores se han capacitado en herramientas administrativas, de mercadeo y de finanzas para hacer avanzar tus ideas de negocio. Únete al programa de formación de microempresarios de Banesco y sé uno de los emprendedores en formarte para el éxito de tu negocio. Visita banesco.com, inscríbete, participa de manera gratuita. Tienes hasta el 31 de octubre, que apenas está comenzando este mes, así que ponte las pilas. Banesco, contigo. ¿Tú conoces la cajita naranja que cuida a tu familia? Claro que la conoces porque son medicamentos GenVen y estos medicamentos tienen más de 30 años en el país. Están dedicados a llevar salud y bienestar a cada hogar venezolano. Han sido elaborados con altos estándares, compromiso, dedicación. En GenVen tienen el gen venezolano y al igual que tú, cuidarlo llevan en los genes. Medicamentos GenVen de Grupo Leti. La tele tuya, te hacemos. Buenos días. Mira, entonces, ya va, ¿a qué hora venimos, José? A las 48, entramos directo. ¿Sí? En 8 minutos, fantástico. Documentales fascinantes. Ok, esto ya se está utilizando, o sea, ya se están creando equipos multigeneracionales, que tú sepas. Es que, bueno,
Ese es el otro tema que, bueno, por eso le mencionaba lo de Australia, porque vengo del futuro. Ok. Ya cuando volteé la mirada, que entré en este tema, yo volteé la mirada de donde yo vengo, del mundo empresarial en Australia, y ya en los procesos de inducción, en las grandes corporaciones, los AECOM, los McKinsey, donde trabajé, a las nuevas camadas se les da inducción de interacción multigeneracional. Porque claro, tienen posiciones de liderazgo, pero anteriormente tenía la escalera corporativa y va con edad de liderazgo. Pero hoy en día un chamo de 25 años puede ser presidente de la empresa y tiene un regional manager de 45 o 50 años. ¿Cómo lidero esa relación y equipos? Entonces en Venezuela ya están los equipos multigeneracionales dentro de la organización, ya están. Solo que fue por error, o sea, sucedió. Fue llenando posiciones. Accidentalmente se nos fue un agente, recuperamos un señor que había trabajado aquí, lo Sí. volvimos a llamar, algo así. O lo subiste de posición, entonces, o sea, llenaste de posición en función a tu necesidad sin prestar mucha atención. Entonces ya está allí. ¿Qué ocurre? Tienes esos conflictos, tienes alta rotación, porque entonces los chamos ahora tienen también más oportunidades en el mundo digital, no tengo por qué calarme estar acá, Sí. cuando entonces llegaron, choque, y su reacción inmediata es ya me voy. Y el adulto mayor lo estás desechando porque no te interesa, porque eso está muy viejo, no debería hacer eso, eso es edadismo, Claro, pero... y es el que tiene cultura corporativa. Y es el que conviene. tiene conocimiento, transferencia de conocimiento. Sí. Entonces ya digo... Y eso de quedarse porque hay que escalar posiciones y tal, o sea, no sé, la lealtad a la empresa. Bueno, eso es lo que yo digo al empresariado. Si tú no te preparas de ahorita, ya el 30% de la fuerza laboral es generación Z. Y la generación... ¿El 30%? El 30%. Ok. Y el 70% de esa generación no le interesa cargos gerenciales. No les interesa subir esa escalera corporativa. Es que ni siquiera les interesa comprar casa, sino... Y eso, el mercado cambió también completamente. Sí. Entonces, si tú eres una organización multinacional, una gran organización que depende de tus cargos gerenciales, ¿quién los va a tomar? Si tú no creas una cultura, un sistema que permita ese dinamismo dentro de la empresa para que ese joven se quiera quedar. Y también lo otro, esos jóvenes no vienen con las capacitaciones que veníamos antes. La educación también se va a evolucionar mucho. Ese conocimiento adulto mayor es transferencia de conocimiento. Entonces va a ayudar a ese joven a cerrar esas brechas. Y en Venezuela tenemos otro caveat. Tienes los dueños de empresas, gerentes directivos, 20 años atrás, 45, 55 años, hoy en día 65, 75 años son los dueños de empresas. Se te emigró 9 millones de personas y hoy ya te quedan son los entrantes. Entonces tienes en una empresa, el 80% de la empresa es adulto mayor, 65, 55 más, para ponerlo bajito, y los nuevos entrantes 25 y poquito. Este medio aquí no lo tienes. Entonces hay mucho choque generacional y de conflictos porque estas generaciones son muy distintas. El medio que podía ayudar a cerrar esas brechas no está allí. Entonces hay que ayudarlos a entender esta dinámica, porque eso es lo que estaba tratando de comentar, la información está allí, pero nuestros paradigmas no nos dejan ver la nueva realidad. Sí. Yo digo no, que no hay jóvenes, bueno, lo que pasa es que no hay jóvenes, sí los hay, pero se redujo. Antes tenías 20 muchachos por cada empleado, y decía, hacen lo que yo digo, como yo digo, porque tengo 20 que lo quieren hacer. Hoy en día no están, hoy ya se te va ¿para dónde busco? ¿Para dónde hablar? Claro, exactamente. Entonces ahorita la empresa tiene Son que muchos los funcionar retos, ¿verdad? muchísimo. Te escucho hablar y me cuesta trabajar todo lo que influye, todo lo que impacta. Y es que es muy transversal. Entonces, y no hemos hablado de la parte de salud. ¿En qué sentido? Bueno, que tienes una población, o sea, lo que siempre digo, envejecimiento no es decadencia, hay que empezar por ahí. No, claro, eso justamente lo estaba hablando ayer porque me dieron una charla sobre la economía plateada, porque aquí el dividendo voluntario de la comunidad lo sabe. Carlos Dini, sí, yo hablo con ellos. Estás con ellos, sí, tienes que integrarte porque tienes mucha información ahí. Solo que hay un temazo, ellos están viendo todo muy de la parte asistencialista, de ven, pobrecito, te ayuda, hay que ayudar al adulto mayor, porque pobrecito. Productos y servicios, y no No, incorporación. hay que dar productos y servicios, 100%, pero el lenguaje es como hay que ayudarlos. Ven, la empresa tiene que ayudar al adulto mayor, ya un momentico, no. Como ser humano, bueno, imagínate yo ofrecer ayuda a mi papá, se molesta, o sea, uno como humano, yo no quiero ayuda, ¿qué es No, más? pero es que además no es la misma mentalidad y no es la misma condición. Era lo que yo decía, yo tengo 51. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, mi abuela tenía 51, 52 y no lucía como yo. Porque se nos olvida algo,
para 1960, y esa es esa época de la expectativa de vida era 60 años. Exacto. O sea, chao. Chao. Por eso es que la jubilación era A mí me 60. quedarían 8 años de vida nada más o menos. Y por eso es que la jubilación era 60 años. Claro. Porque es más, mentira, porque la jubilación fue creada en 1945 en Venezuela. Y la expectativa de vida en esa época era 45 años. Claro, porque en los años 50, exactamente. Ujú. Era 45, o sea, nunca fue diseñada para que disfrutaras. Increíble, tu edad. Exacto. Entonces, seguimos creyendo que la gente a los 60, chao. Claro. Pero evolucionamos, mejoraron ciencia, vivimos hasta los 80, 100 años. Caja, entonces viene el síndrome del jubilado, viene el que todo está enfocado a los jóvenes, que eso es otro. Todo el mercado es vender a los jóvenes, pero ese mercado se está reduciendo. Sí, Por eso es que la gente está en economía plateada, porque el mercado identificó, bueno, ¿quién le vendo ahora? Déjame voltear la mirada para allá porque tienen capital, claro, es gente que se mueve, es gente que se quiere mueve, más, quiere servicio, entonces ahora que son... sabe cómo conservar su salud, porque antes no sabíamos el daño que nos hacía el azúcar, ahorita lo sabemos. Si hasta el cigarro era como que sociable popular. Sí, exactamente, el alcohol, no sé Ujú. qué, ahorita tenemos más información. Vienes directo, ¿verdad? Sí, señora. Ah, ok. ¿Cuánto te queda ahí? 2 minutos, son las 46. Aquí tenemos que resumir. Sí, sí, porque- sí. No, es que esto era... Ahí vamos a Por eso es darle- que son cápsulas, y yo lo que trato es darle la curiosidad a la sociedad para que ellos empiecen a preguntarse, a hacerse las Y tu preguntas. foco son las empresas, obviamente. En realidad es Para social. asesorar. Lo que pasa es que cuando uno ve que la parte social es todo muy lindo y bonito y no se mueve la aguja. ¿Dónde se mueve la aguja? En el empresariado que tiene capital. Entonces cuando tú le das donde le duele, el empresariado se mueve. Entonces por eso yo me enfoco en la data cruda de la estructura social. Por Sí, ejemplo, pues, Diana. Ok. entonces, ¿a quién le vendes? Mira, se te redujo tu mercado. Entonces, tienes que ver la estructura social, tu empresa. Entonces, ellos son los que... El privado siempre se mueve primero porque le pega el bolsillo. Claro. ¿Y tienes cifras de cómo aumenta la productividad? Porque es Sí. cierto que... Seguimos amigos, son las 3:47 de la tarde, seguimos aquí en el estudio conversando con nuestro invitado Víctor Manrique sobre un tema sumamente interesante, cómo facilitamos la integración multigeneracional dentro del ambiente corporativo, en las empresas y bueno, también en cualquier otro sector de la sociedad, ¿verdad? Porque esto responde, esta necesidad, porque es una necesidad, responde a una realidad que está aquí, ya llegó y es que hay más adultos mayores de los que preveíamos hace ya varios años atrás. Víctor Manrique es especialista en integración multigeneracional y fundador de Más Allá de la Edad, se llama MADE. MADE, Más Allá de la Edad, es un movimiento que tiene las redes sociales con ciertas publicaciones muy interesantes todas. Bueno, ahora vamos entonces al grano, a morder el tuétano del tema, y es cómo entonces integramos ese ambiente multigeneracional. ¿Cómo integramos a una persona que tiene 55, 60 años con una gente que está recién graduándose y tiene 23, 25, 28? Bueno, fíjate, fantástico eso, porque de primera mano ya el empresariado los invito a que vean su empresa. Ya tienen equipos multigeneracionales. Ya Los existe. tienen. Y es más, pueden voltear la mirada, hacer un simple estudio demográfico, cuál es la edad de tu equipo de trabajo y vas a ver la multigeneracionalidad. Aquí surgió esto de forma accidental. Ese es el detalle, ese es el problema, que ocurrió por error, no ocurrió por diseño. Simplemente fuiste llenando las posiciones necesarias y no lo diseñaste. Y lo que no es diseñado es improvisado. Y lo improvisado solo te trae caos. Y ese es el caos que tienes dentro de tu empresa. Y más allá de que siempre comento y me dicen, bueno, Víctor, qué lindo y bonito esto de integrar las distintas generaciones, no es solo algún deber hacer o ser, sino que es una necesidad, ya que es un cambio de estructura social. Todos nuestros sistemas van en función de la estructura social, cómo se distribuye la población. Si no tienes jóvenes, por eso es que hay tan poco talento joven, tanta alta rotación, pregúntate por qué. No es porque los jóvenes son flojos o no quieren trabajar, Cambio de es mercado. cambio de mercado. La oferta y demanda se redujo porque la cantidad de jóvenes que había antes no es la que hay hoy. Revisen las cifras de demografía para que vean esos números. Entonces se te redujo la tasa demográfica de jóvenes. Ahora, no solo eso, si no provees la cultura necesaria en tu empresa para que ese joven se sienta a gusto trabajando contigo, no tiene la necesidad de quedarse porque tiene otras opciones en el mundo digital o en cualquier otro tipo de mundo. Así es. Sumado a eso, entonces estás desechando al adulto mayor, inclusive de 35, 40 años, hasta esa edad personas han venido a mí a decirme que no A mí encuentran también me han edadismo, comentado, sí. porque consideras que es en el joven donde vas a encontrar esa fuente de trabajo. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Te estás enfocando en el mar rojo.
un mar rojo de talento, que el mar rojo todos se están peleando por ese talento joven y hay cada vez menos. ¿Por qué no volteas tu mirada al talento adulto mayor que está allí? Es un mar azul con conocimiento, sabiduría y experiencia que puede ayudar a tu empresa a cubrir esos roles que necesitas. Y ahora la clave está en integrarlos. Crea un espacio de cultura dentro de tu organización donde el adulto mayor se sienta valorado, se siente integrado junto a los jóvenes que puedan trabajar en conjunto, unos con los otros. Pero ¿cómo haces eso? Porque son generaciones completamente diferentes. Una tiene cultura corporativa, se acostumbró a quedarse en una empresa porque tenía posibilidades de ascenso, etc, etc, etc. Y la otra es eso, lo que tú acabas de comentar, me quiero ir porque no me siento a gusto acá y además yo quiero itinerar, quiero viajar, puedo trabajar online, bla, 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 bla. Bueno, eso se empieza como todo, con educación y sensibilización. Y eso es el trabajo que he estado haciendo con la empresaria de las cámaras de comercio. Educar a las personas y a las personas en posiciones de poder dentro de las organizaciones para que entiendan esta dinámica. Y eduquen a su personal en función a esta dinámica. Eduquen a sus equipos de recursos humanos en función a esta dinámica. Les pongo el ejemplo siempre de que esto es una diversidad más, una diversidad etaria. ¿Qué ocurrió con la diversidad de género cuando la mujer vino al mundo laboral? No estábamos acostumbrados a ello. Fue un choque para nuestra sociedad entendernos al mismo plano en el mismo ambiente. ¿Qué se hizo? Las empresas fueron obligadas o se vieron en la necesidad de crear culturas donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, donde se entrenó al hombre para saber lidiar con la mujer en el mundo empresarial y se entrenó a la mujer para saber a trabajar con el hombre en el mundo empresarial. Lo mismo ocurre ahora, simplemente que ahora es con las distintas edades, distintas generaciones. Necesitamos educación, entendimiento, entender de dónde viene cada generación y por qué, y ayudarlas en un ambiente que les permita integrarse y comunicarse entre ellas entendiéndose. Víctor, ¿y cómo hacemos con las habilidades blandas? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con los prejuicios? Hablamos del edadismo. Consideras a una persona ya de 50, 55 años, no solamente en la calle, dentro de las empresas, ya inútil, no va a rendir lo suficiente, yo necesito plata, necesito productividad, necesito rendir las 7 horas de trabajo y que se conviertan en 14, en fin, ¿cómo luchamos con eso? ¿Cómo lo transformamos? Bueno, los prejuicios son miedos y los miedos es ignorancia. Por eso hablo de educación, de entendernos, de conocernos y reconocernos. Una vez te conozco y entiendo tu background, lo que está detrás de ti, entiendo el por qué eres así, el por qué tus formas de pensar y viceversa. Entonces tener esa mente abierta, pero eso es un músculo más que hay que entrenar, hay que ponernos en posición de estar allí en un ambiente que nos permita para empezar a desarrollar esos músculos. Por eso yo siempre invito a las universidades especialmente, que es donde debería comenzar todo, inclusive en los bachilleratos, pero en las universidades, crear esos espacios de ayudar a empezar a educar a nuestros jóvenes, a los que tenemos, a entender, a lidiar y a trabajar con esos adultos mayores también, porque van a salir al mundo laboral liderando equipos multigeneracionales, pero no tenemos esas herramientas de cómo lideramos equipos donde, por ejemplo, un chamo de 25 años es presidente de una organización y tiene un regional manager de 45 o 50 años. El líder es más joven, pero está la experiencia, quién lidera a quién y cómo. Tenemos que practicar, entrenar y educarnos mutuamente. ¿Por qué nos ha costado tanto salir de esos prejuicios? Todavía seguimos pensando que entonces tenemos, antes cuando teníamos la expectativa de vida en los 1950, la gente, el promedio de vida era de 45 años, imagínate tú, tu edad. Seguimos con la mente allí, en el siglo pasado. Eso es lo que pasa. Eso es correcto y eso es algo muy humano porque el mundo evoluciona más rápido de lo que nosotros nos adaptamos a los cambios y nos damos cuenta de los cambios que están ocurriendo. Siempre creemos y queremos que el mundo sea como siempre ha sido y lo que me funcionó siempre va a funcionar y no es así. Siempre doy el ejemplo de un libro muy famoso de un sociólogo, psicólogo de apellido polaco, de apellido Bauman. Él escribe el libro La modernidad líquida y él explica que anteriormente el mundo era sólido. Eran instituciones rígidas, largas carreras, y era porque el mundo requería esa rigidez y requería esa institucionalidad, porque veníamos de la guerra, estamos reconstruyendo nuestras sociedades. Pero hoy en día estamos en un mundo líquido, con la tecnología todo avanza, necesitamos adaptabilidad. ¿Y qué ocurre? Queremos todavía imponer las estrategias de un mundo sólido en un mundo líquido y no funciona, por eso nos sentimos ahogados, especialmente esa generación millennial, que viene con esa cultura de estudia, 5 carreras, en la escalera corporativa, pero no funciona en este mundo líquido y te estás quemando. Entonces hay que
entender este nuevo mundo y reajustarnos juntos esa sabiduría pasada con las nuevas sabidurías, las nuevas vivencias. Víctor, excelente tema. Me encantó que lo desarrollaras aquí en el programa. Sé que la audiencia lo agradece y que contribuimos con despertar conciencia, reflexión y además ponernos creativos y activarnos con una nueva forma de hacer las cosas. Muchísimas gracias. Por favor, tus redes para seguirte. Fantástico. Mis redes, más allá de la edad, en Instagram, y pueden encontrar los enlaces a todas mis otras redes. @más allá de la edad. @más allá de la edad. Víctor Manrique, muchísimas gracias. Fantástico, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Con Víctor cerramos esta primera hora para prepararnos porque viene una segunda hora, vamos hasta las 5 de la tarde. Ya saben que pueden seguir escuchando si no están en Caracas, www.laromántica.fm, nuestra aplicación que se llama La Romántica 889 y también a través del canal 978 de Simple TV. Si estás en Caracas, pues sigue con nosotros en la 88.9. Te dejo con Armando Martínez, la canción se llama ¿Y qué? Esto es música tradicional de nuestro país. En unos minutos regresamos. Oye, excelente. Gracias, tema. gracias. Me No, encanta cómo lo desarrollas. Tienes unas habilidades comunicativas maravillosas. Ay, gracias. Quizás mucha información y a veces Es tiendes que- a atropellarte un poco, pero es que también es poco el tiempo. Sí, para un no tema da. tan largo, pero Sí, por eso voy. fascinante este tema, de verdad que me gusta muchísimo. Gracias, que estamos esto siempre a la orden, esto siempre lo digo porque se puede desglosar por muchos ámbitos. Sí. Entonces, como te comento, mi idea es de que este mensaje llegue a la audiencia, al público, para que más cabezas vayan pensando en eso desde su propio nicho. Claro. Porque está el tema de salud que es bárbaro. Yo lo hablé con A Tu Salud, María María Laura, Laura, sí, ya ajá. hace tiempo atrás, fue una de las primeras que me entrevistó y hablamos de la parte de salud y el edadismo. Mm. Pero sí, hay muchas ramas de las cuales se las puedo desglosar en función a lo que necesite. Sí, vale, pudiéramos hacer un live. me Sí, gustaría, ¿no? estoy a su disposición. Ok. Sí, estoy en las redes también. Y escúchame una cosa, estuviste en Australia, pero haciendo esto. No, yo me fui a Australia muy chamo. Yo viví 2 años allá, estudié ingeniería de materiales, trabajé en el mundo corporativo, Río Tinto, BSP. Pero no haciendo nada de esto. No, después yo me mudo, quería estar más cerca de Venezuela, a Suiza. Ahí viví 3 años en Suiza, es donde vi el cambio generacional. Mucha gente mayor, sola. La Cruz Roja tiene un programa que a los que estamos aprendiendo el idioma nos asignaba un adulto mayor que vivía solo, para que tuviera compañía a alguien y uno no hablaba el francés. Porque es que es grave la situación en Europa, en esos países. Y entonces cuando vengo acá a Venezuela, vine tipo pandemia y bueno, me agarró más, también la familia me quise quedar. Okay. Mi madre tiene una empresa de cuidados a domicilio para pensionados y también postoperatorio. ¿Cómo se llama? Chepina Home Care, pero trabajaba era que todo con PDVSA, ya sabemos la historia, no se daba abasto y después ya sabemos. Entonces yo quise ayudar antes de regresar a Australia a poner en el mundo digital, conseguir clientes privados. Cuando empiezo a investigar sobre el tema de cuidados del adulto mayor, empiezo a ver toda esta data, veo ONU, CEPAL, la OCDE y veo esta data demográfica y veo que todas estas organizaciones, el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, WEB, están organizándose para mitigar lo que se avecina porque los sistemas de salud van a colapsar, no hay cuidadores, nadie está estudiando para ser enfermero o enfermera o cuidador, entonces mira, pero O sea, pinta como un área de oportunidad, pero por otro lado es preocupante.